En las últimas horas, el ministro de Gobierno anunció que el país está en alerta máxima, esto tras la difusión de un informe de inteligencia militar en el que se alerta de un supuesto plan para atentar contra el presidente de la República con el envío de sicarios desde México y otros lados, situación que ha sido incluso respondida por el gobierno mexicano y ha rechazado esta posibilidad que se involucra a México con actos delictivos. Pero el ministro de Gobierno, en un comunicado difundido a través de la cuenta institucional del ministerio, señala que es la venganza a los malos perdedores y hace insinuaciones en el sentido de que quienes perdieron las elecciones podrían estar detrás de este supuesto complot para atentar contra la integridad del gobernante, de su equipo de trabajo y de puntos estratégicos del país. ¿Cómo recibe usted, siendo ex candidato a la vicepresidencia de la República, este anuncio del ministro de Gobierno? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yesenia. Buenos días, Alexis. Buenos días a toda la audiencia de Radio Pichincha. Mire, es extremadamente preocupante este tipo de anuncios que está haciendo el gobierno, porque va acompañado de acciones represivas. Hace pocos días, a poco de haber terminado las elecciones, emitieron una lista de personas, de más de 100 personas, con un objetivo claro de persecución. De persecución, porque ningún ecuatoriano que no tenga una fórmula de juicio, que no tenga un proceso legal, puede ser detenido en ninguna frontera, ni en los aeropuertos, ni en las fronteras físicas, ni en ningún lado. Y el gobierno emitió una lista de personas a las cuales les empezaron a hacer problemas en los aeropuertos y en las fronteras. Yo fui uno de ellos. Entonces, si es que primero emiten una lista con personas que van a perseguir, luego inventan una narrativa de supuestos grupos criminales que van a entrar al Ecuador, incluso lo dicen con desparpajo, que vienen de México a atentar contra la vida del presidente, de funcionarios de alto nivel, lo cual es desmentido inmediatamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de México. Entonces, esto se va convirtiendo en una narrativa persecutoria que va acompañada de acciones, que es el problema. Porque no solamente es la mentira repetida, ¿no?, la narrativa, sino también las acciones represivas que van en escalada gravísima, en un contexto, y esto es lo más importante quizás, en un contexto en el cual está en serias dudas el triunfo electoral de Noboa en condiciones limpias, en serias dudas, porque no solamente estamos hablando de todo este proceso violatorio de la Constitución, de la ley, de las leyes electorales, el uso desmedido de los recursos públicos como botines de campaña para comprar conciencias, la declaratoria de estado de excepción 2 días antes. No solo eso, sino incluso en los propios días de la elección, una serie de irregularidades que han sido destacadas por importantes personas que conocen los procesos electorales y conocen cómo se hacen los fraudes. Entonces, frente a este escándalo de un posible megafraude, sacan esta narrativa de persecución y estas acciones persecutorias. Entonces, se está configurando un gobierno despótico que empieza con una enorme ilegitimidad. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Yo ahí tengo 2 preguntas. La primera, saber de dónde salió esa famosa lista de los 100, porque hay un dato que a mí me llama poderosamente la atención, es el de Pablo Dávila, porque la fotografía que incluye, debe ser tan malo el nivel de inteligencia de este país, que al Pablo Dávila que incluye en esa fotografía es el Pablo Dávila consejero del Trujillato. Entonces, yo no sé qué tan certera, qué tan cierta es esa famosa lista, por un lado, y por otro, si fue solamente la difusión de esa lista la que a usted le motivó a salir del país, ¿y por qué lo hizo en esas condiciones? Creo que sí amerita una respuesta de declaración suya. No, claro, con mucho gusto, y además muchas gracias por la pregunta, porque también, como todo es aquí una guerra de narrativas, lo que el gobierno ha querido acá imponer es una narrativa de fuga. Y quiero detenerme un momentito en esto, Alexis. Yo no tengo ningún proceso legal en mi contra, ningún proceso administrativo, ningún proceso penal en mi contra. Yo no estoy fugando de nada. Por el contrario, yo el día que salía de vacaciones del feriado de Pascua, tenía inmunidad todavía. Tenía inmunidad. A esta gente no le importa nada, absolutamente nada. No le importan ni las leyes, ni la inmunidad, ni que no haya procesos legales, absolutamente nada, como ya lo vimos cuando asaltaron la Embajada de México. Entonces, si asaltaron una embajada,
qué puede pasar con la vida de las personas, incluyendo la de los candidatos y los opositores a este gobierno. Eso como un contexto. ¿Qué pasó? Nosotros como familia teníamos pensado el feriado de Pascua, pasarlo en Colombia, en la iglesia de las Lajas primero, y luego avanzar hasta Cali. El momento que pasamos por Rumichaca, que fue alrededor de las 10 de la noche, yo me presento a migración, entrego mi cédula de identidad, como todos sabemos, a Colombia se puede pasar solamente con la cédula de identidad, y la persona de migración, el momento que recibe mi cédula, empieza a hacer ahí una serie de acciones absolutamente inusuales. Revisa mi cédula, me ve, yo le digo, me quito la mascarilla, me quito. Él estaba con mascarilla, por cierto, y eso tiene una explicación para él. La mía es otra. En Colombia hay una epidemia de fiebre amarilla y de tosferina. Entonces, la persona que estaba en migración con mascarilla, ¿no? Seguramente estaba por esa cantidad de personas que recibe. Yo estaba por otra razón, porque yo venía en un carro con 4 personas, donde una de ellas tenía una fuerte gripe y no me quité el momento de presentarme. Obviamente el primer momento, porque si sacan la foto, inmediatamente sacaron la foto del primer momento. Estoy sin mascarilla y sin gorra, obvio. ¿A quién se le ocurre? Solo a un payaso como al ministro del Interior se le ocurre que una persona puede presentarse y no se va a quitar la mascarilla y la gorra. Pues. O sea, cuando uno se presenta en migración en el aeropuerto y anda con sombrero, con gorra o con lentes, le hacen quitar. Obvio, solo a un payaso como él se le puede ocurrir que uno no se iba a quitar. Pero el problema no es ese. El problema es que cuando ya me quito la mascarilla y la gorra, sigue la persona de migración revisando la cédula, toma fotos de la pantalla de migración totalmente inusual, toma fotos de la cédula de identidad mía y se va para el cuarto del fondo. Y en el cuarto del fondo empieza a hacer llamadas y vienen 2 policías. Y yo estaba acompañado en ese momento hasta la frontera, con la persona que me ha hecho seguridad a lo largo de toda la campaña. Y cuando él ve que se acercan 2 policías, él me dice, lo van a detener. Y claro, 10 de la noche, con muy pocas personas como testigos, aunque hay testigos, y eso es importante, ¿no? Entonces la persona que me hace seguridad, el coronel, me dice, lo van a detener, salga de aquí. Y por supuesto que yo no les di el gusto de detenerme y de hacerme pasar un mal rato y probablemente humillarme. No les di el gusto a esta gente que nos gobierna. Y se lo digo con claridad, porque yo tenía inmunidad y no tenían por qué detenerme una vez que verificaron los datos de mi cédula y no tenían por qué retenerme mi cédula. Y peor todavía, luego violando incluso normas expresas del Código Penal, es poner una foto, que es la primera foto, y no todo el recorrido. Si se da la vuelta a la cámara, le van a ver a la persona que me atendía que está con mascarilla, y si muestran la foto de 2 minutos, 2 segundos después, me van a ver a mí, obviamente, sin mascarilla y sin gorro. Entonces aquí no es que yo he fugado de nada porque no tenía por qué. Ahora, una vez que ha salido esta lista, que usted me pregunta de dónde salió, yo no le puedo decir de dónde salió, pero sí le digo que yo que consto en esta lista, Daniel Iboscus que consta en esa lista, y Verónica Zarauz que constan en esa lista, tuvimos problemas en migración. Entonces aquí que no nos vengan a decir que se han inventado esta lista. No, esa lista existe y claro, ante la presión internacional, porque todavía no ha terminado el contexto del proceso electoral, ante la presión internacional, en la cual es un continuo esta persecución, más estos serios indicios de fraude, obviamente el gobierno se apuró a decir, no hay ninguna lista. Claro que la emitieron, porque claro que nos generaron problemas a estas personas sin tener ningún derecho a hacerlo en los procesos migratorios. Entonces, acá la pregunta, yo le he contestado a usted, Alexis, la pregunta, pero aquí la pregunta básica es, ¿por qué emitieron una lista? ¿Por qué generaron esta persecución en los procesos migratorios? ¿Por qué están generando esta narrativa de un supuesto atentado contra el primer mandatario cuando eso no existe, incluso ya ha sido desmentido por el gobierno mexicano? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que pretenden? Porque incluso ahí lo que dicen es, los malos perdedores, o sea, la Revolución Ciudadana, según ellos, en coordinación con grupos de delincuencia organizada, ¿qué pretenden? Pretenden generar una narrativa en la cual, ¿a dónde llegan? ¿A dónde quieren llegar? A ilegalizar a la Revolución Ciudadana, ¿a qué? A perseguir a sus dirigentes, a sus militantes, como ya lo dijo Noboa de la primera a la segunda vuelta, los que votaron por el correísmo son narcotraficantes, dijo. Entonces esa narrativa continúa. Quien tiene que darle explicaciones a los ecuatorianos y al mundo
es un gobierno que se ha montado sobre serios indicios de fraude ilegítimamente configurado y que hoy día monta una gigantesca persecución que recién empieza. Cuando de la Gasca se refiere a los malos perdedores, a uno indudablemente lo que se le viene a la cabeza de inmediato es la respuesta o la actitud de líderes como Rafael Correa y la propia Luisa González, que no reconocen todavía los resultados del pasado domingo 13 de abril. Esa presunción de, como le denominan ellos, el megafraude, ¿todavía existen? ¿Hay presunciones, hay datos certeros que hagan creer o pensar de que en realidad existió un fraude electoral, más allá de todos los abusos que ha cometido Noboa y el gobierno durante toda la etapa de campaña, desde antes de la primera vuelta y la segunda? A ver, aquí es muy importante señalar que no se puede decir más allá de todos los abusos. Empezamos con los abusos. Empezamos con los abusos. ¿En qué contexto se le ocurre a un gobierno hacer elecciones con estado de excepción? Con los militares ahí teniendo la posibilidad de la violación del domicilio, de la correspondencia. Miren, yo hablé en días anteriores al domingo 13 de abril con los observadores electorales de varias misiones y todos estaban absolutamente anonadados de una organización de elecciones en el Ecuador en medio de un estado de excepción. De ese estado de excepción en las provincias más grandes, donde el correísmo tiene el mayor apoyo probablemente. Entonces, acá empieza con el estado de excepción, empieza con la violación de la norma electoral cuando no quiso pedir licencia, empieza con el nombramiento por decreto de una vicepresidenta, desconociendo a la legítima vicepresidenta, empieza por ahí, y termina con los serios indicios de fraude que nos impiden reconocer, obviamente, la ganancia de Noboa. Mire, le doy algunos que han salido a la luz ya. Hay 1.984 actas con irregularidades, carentes de firmas conjuntas. Hay 1.525 actas con sumas que no cuadran. Hay 1.582 con desviaciones estadísticas inusuales. Hay un voto nulo en el nivel más bajo, 2.5%. Hay una disminución del voto blanco de 244.000 a 75.000 votos, de una vuelta a otra. Hay supuestamente un incremento de votantes en un padrón que nunca se le ha hecho conocer a las organizaciones políticas, en un padrón que nunca se le conoce, se le ha hecho conocer un incremento inusual de los votantes de tercera edad. Hay varias juntas en las cuales hay más votantes que personas que constan en el padrón. Son un conjunto de irregularidades y si se observa la página 13, y escúcheme bien a la audiencia, escúcheme bien que esto es gravísimo. Si se mira la página 13 del informe de la OEA, de la misión de observadores de la OEA, mire usted lo que dicen sobre el tema del papel y la tinta. Eso no es trivial. Claro, aquí los voceros, ¿no?, del gobierno de Noboa han pretendido como burlarse de algo que supuestamente le dicen que ha dicho el presidente Correa. No, solo dicen los observadores de la OEA. Un problema de papeles y de tinta en la cual se da la vuelta la papeleta y se copia de un lado al otro y no viceversa. El voto, eso dice el informe de la OEA, eso no dice Correa, eso no dice Luisa González, eso no dice Diego Borja, dice los observadores de la OEA. Miren, entonces dígame usted, si en este contexto de inicio de un proceso electoral bastante sucio, con un consejo electoral que no le dijo nada a Noboa durante todo este proceso violatorio, y terminamos con esta serie de indicios, ¿cómo se puede reconocer? La Revolución Ciudadana siempre ha reconocido las pérdidas cuando han sido limpias. Ahora exigimos un juego limpio, que no lo hemos tenido. Y todo esto son indicios concretos como para abrir las urnas y hacer realmente verificación de votos. ¿Cuál es el miedo? Si todo está en orden, ¿por qué no dan paso a un análisis forense de las papeletas, las actas, etcétera? ¿Por qué? Cuando uno no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer, pues. A ver, ahí está. ¿Por qué no permiten el análisis forense? Uh-huh. En ese sentido, economista Borja, todavía hay un espacio donde puedan presentar todas estas pruebas que usted ha señalado, porque la Audiencia Nacional de Escrutinios no se ha cerrado por completo. Están esperando que lleguen papeletas o resultados desde el exterior para proceder ya con la proclamación de los resultados numéricos.
¿Van a presentar esas pruebas en lo que resta para que se cierre la Audiencia Nacional de Escrutinios? ¿Lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, usted sabe, Licenia, que hay unos tiempos electorales en los cuales se presentan las impugnaciones. Hay que esperar a que termine este conteo preliminar de los votos, que haya unos resultados preliminares y entonces empieza ahí ya el proceso de impugnación. Y por supuesto que la Revolución Ciudadana lo va a hacer, porque todos estos indicios que estamos señalando muestran con claridad, que aquí no hubo un juego limpio. Aquí no hubo un juego limpio. Esto lo están incluso señalando en sus informes la Unión Europea, y como le vuelvo a insistir, lean, ecuatorianos, la página 13, sobre todo de la 9 a la 13, del informe de observación de la OEA. Porque resulta numéricamente inconsistente y políticamente inconsistente, las dos cosas, que después de todo un proceso amplísimo en el cual la Revolución Ciudadana logró una unidad histórica con el movimiento Pachacuti, con el movimiento indígena y con la CONAIE, toda la votación supuestamente que tuvo Leonidas Issa en la primera vuelta se fue al candidato opositor, enemigo del movimiento indígena, que quiere hacer una constituyente para bajarse el Estado plurinacional e intercultural. ¿Cómo se explica eso? Un candidato que ha dicho que quiere hacer, que es Novoa, que quiere hacer una constituyente para bajarse el Estado plurinacional e intercultural, recibe todos los votos del movimiento indígena. Políticamente no cuadra. Entonces, como políticamente no cuadra, como numéricamente no cuadra, y como hay un conjunto de presunciones, ¿no es cierto? Entonces, que permitan el análisis forense. Pero, Diego, yo hoy tengo una duda, y tiene que ver mucho con la lectura política, más que numérica, con la política, refiriéndome específicamente a la votación de Pachacutic. Porque en el caso de la votación de Pachacutic, yo no creo que, y Diego, que es economista, lo sabe más que yo, y mejor que yo, no creo que la suma de 2 y 2 son 4 cuando se habla de la votación indígena. ¿Y por qué? Quiero explicarlo. El movimiento indígena, la CONAIE, no es un movimiento homogéneo, ni es un movimiento vertical. O sea, no es que Leonidas Issa o Guillermo Churuchumi, coordinador del movimiento, dice vamos a apoyar a Luisa González, y toda la militancia o todos los adherentes o afiliados a Pachacuti o la CONAIE van y votan por Luisa González y la Revolución Ciudadana. Hay liderazgos comunitarios, hay liderazgos de base que responden más a la realidad de su localidad que a la realidad nacional, o a lo que plantea el presidente de Pachacuti o el presidente de la CONAIE, en este caso Leonidas Issa. Y hay una declaración del último fin de semana, porque podría argumentar y aumentar para este análisis y para la respuesta que quiero de Diego Borja, lo que han dicho, por ejemplo, en los pronunciamientos de Lourdes Tibán, prefecta de la provincia de Cotopaxi, quien abiertamente apoyó a Daniel Noboa, desde la elección anterior, no solo en esta. Y así por el estilo otras vocerías. Cecilia Velázquez, que no solo es dirigente de la CONAIE, o fue dirigente de la CONAIE, sino que además, entiendo, es también funcionaria del actual gobierno, y que fue funcionaria del gobierno de Lazo, siendo dirigente indígena. Liderazgos más locales como el de el señor Marlon Santi, Salvador Quispe, etcétera. Y el último fin de semana yo vi y escuché en un reportaje de Teleamazonas la declaración de Marcelino Chumpi, ex prefecto de la provincia de Morona, Santiago, quien fue destituido por la Contraloría por casos de corrupción, que dijo: a la CONAIE hay que desizquierdizarle. O sea, ahí está pasando algo también. Entonces, no quiere decir que la votación de la CONAIE tenía que ir automáticamente u orgánicamente a la Revolución Ciudadana. Creo que ahí el análisis me parece que tiene que ir un poco más allá de lo que uno cree que ideológica o filosóficamente es la CONAIE y el movimiento indígena, Diego. Sí, Alexis, yo creo que en el Ecuador, y he escuchado, hay analistas muy serios que son bastante más precisos en el tipo de análisis que yo, porque ellos están todo el tiempo haciendo análisis de datos, análisis político, y efectivamente jamás ninguna votación se endosa en su totalidad, jamás. Incluso el día de mañana, digamos, el movimiento correísta podría decir voten por tal persona, y muchos votantes del movimiento de la Revolución Ciudadana no lo harían. Nunca hay un endoso completo de una votación. Es así, eso lo tenemos. Pero yo soy un hombre de números y me baso en al menos ciertas pruebas fácticas, digamos. Yo tengo aquí una encuesta frente a mí.
en la que hay un análisis post-electoral de la semana que ya pasó, por encuesta, en la que se dice que la gente que votó por Daniel Noboa, en su gran mayoría, en primera vuelta, volvió a votar por Daniel Noboa en segunda vuelta. La gente que votó por Luisa González, en primera vuelta, en su gran mayoría, pasó a votar nuevamente por Luisa González. Hay una pequeña migración, pequeñísima, de Daniel Noboa hacia Luisa González y de Luisa González a Daniel Noboa. Normal, para eso es primera y segunda vuelta, normal. ¿Qué pasa con el resto de la votación? Y ahí es donde quiero detener. Sobre el resto de la votación, del 5.4% que sacó Leonidas Issa, 4.54% se habrían ido donde Luisa González. Eso dice la encuesta, ¿no? Y del 2.4% que sacó Andrea González, 2.07% se habría ido donde Daniel Noboa. ¿Eso qué quiere decir? Que aproximadamente un punto porcentual de Issa se fue a Daniel Noboa y aproximadamente 0.3% de Andrea González se fue a Luisa González. No todo migra por las tendencias que los políticos pretendemos ver, si es más de derecha, más de izquierda, más de aquí o más de allá. No, los votantes tienen otras lógicas, como esta que usted está diciendo, lógicas más individuales, más colectivas, están pensando en su situación individual. Muchos de ellos debieron responder al enorme dispendio de plata que Noboa utilizó con recursos públicos para comprar votos. Seguramente así fue, ¿no? No todo fue, pero en su gran mayoría, la mayor parte del voto de Issa fue para Luisa González, según esta encuesta, y la mayor parte del voto de Andrea González fue para Daniel Noboa. ¿En qué condiciones ponía esto en el conteo final? En una diferencia pequeña de alrededor del 1.5, del 2%, sea que hubiera ganado Luisa González o sea que hubiera ganado Daniel Noboa. Esa era la realidad de todos los trackings electorales, de todos, tanto de los anteriores como estos que se llaman posevento, ¿no? Nunca en ninguna parte aparece este episodio de casi 12% de diferencia. Nunca. Eso es lo que dicen las encuestas, que es lo más apegado a la realidad cuantitativa que podemos tener. El resto es análisis político muy, digamos, respetable en cualquier sentido de los analistas y tal. Este es un dato más duro, si usted quiere, que es un dato de encuesta, tanto anterior como posterior. Y luego hay varios análisis matemáticos. En los últimos días he visto un muy buen análisis matemático de un profesor de la Universidad Central. Me parece, aquí tengo el nombre y el análisis que lo estoy viendo. Él parte de una hipótesis bastante adecuada para el momento actual, ¿no es cierto? Él es el profesor, se le doy el nombre, Danilo Gortaire, que termina con una conclusión lapidaria. Dice, en las tres formas de análisis, la posibilidad de que Daniel Noboa, la probabilidad de que Daniel Noboa obtenga 1.200.000 votos, mientras que la candidata González cerca de 59.000 votos, es un suceso con probabilidad nula. ¿Qué significa esto? Suceso con probabilidad nula. Es decir, es un suceso imposible. Es decir, tanto la parte cuantitativa de análisis como la parte estadística de análisis dan otros resultados. Ya digo, en el plano político se pueden hacer otro tipo de análisis, pero esto es lo más cercano a los hechos. Si todo esto existe alrededor del proceso electoral, ¿por qué no se permite entonces, cuando ya se hagan las impugnaciones debidas de acuerdo a la ley, en los tiempos de la ley, la apertura de urnas, ¿no? Y el análisis forense, para que todo quede, entre comillas, limpio en un contexto que nunca fue limpio? Para finalizar, economista, ¿cuándo regresa al país? Bueno, nosotros la teníamos planificado unos 15 días de vacaciones, que por cierto nos amargaron toda la primera etapa con todo este problema migratorio. Estamos en el contexto de vacaciones todavía. Es más, mi hija chiquita todavía tiene vacación, estamos esperando ahí a que venga y tal. Pero ya fue un muy mal rato, Liceño. O sea, aquí no se hacen las preguntas correctas. Aquí la pregunta es ¿por qué Diego Borges estaba con gorra y con mascarilla? Eso se quita inmediatamente. La pregunta es ¿por qué había una lista persecutoria? La pregunta es ¿por qué hay una narrativa en la cual se quiere proscribir a la Revolución Ciudadana?
La pregunta es por qué aquí se están ejecutando acciones continuas de persecución a los líderes de oposición. Esa es la pregunta, porque en esa lista aparece Pedro Granja, aparecen otras personas que no son ni siquiera de la Revolución Ciudadana, aparecen periodistas. Esa es la pregunta. Entonces, acá lo que quiere el gobierno de Noboa y varios payasos que tiene de ministros, pretender llevarnos a una discusión que no es la discusión. La discusión es por qué el Ecuador debe tener listas de persecución. Esto es lo inaudito, esto es lo simplemente inaceptable. No si tal persona se presentó con gorra, lentes, gafas, peluca o bigote. Eso da lo mismo. El momento que presenta su cédula de identidad, usted está ahí haciendo la acción que corresponde a inmigración. Pero el agente migratorio tiene la obligación de revisar y pase usted, sella el pasaporte y se va. Eso no está sucediendo. A Daniel Iboscos detuvieron 1 hora en el aeropuerto de Quito, al estratega de la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que se pretende aquí? Esa es la pregunta que hay que hacer. Por eso es que los corifeos de Noboa, que hay un montón, están llevando la discusión a donde no es la discusión. Y de eso no hay que dejarse uno engañar.